Hola, bienvenido, bienvenida a este video que he estado anunciando desde hace días en mis otras redes, en Instagram, también en TikTok, porque he querido venir a compartir en un video un poco más largo en el canal de YouTube sobre una reflexión sobre esas dinámicas sistémicas vinculares entre las personas que tienen rasgos de personalidad narcisista y las personas que tienen rasgos de personalidad más sobreempáticos que los llevan incluso a ubicarse en el lugar de víctimas. Y pues la idea es hacer un video un poco más largo de lo que me permite hacer un reel, pero también sin extenderme mucho, porque la idea es dejarles como algunas reflexiones que parten de la práctica terapéutica, porque vengo teniendo la oportunidad no solamente de acompañar a las personas que son víctimas y sobrevivientes de relaciones con personas con rasgos narcisistas o con estructuras de la personalidad narcisista, sino también con narcisistas, con personas, hombres y mujeres, porque esto es muy importante. Digamos que culturalmente la tendencia ha sido a que nos encontremos más hombres con este tipo de rasgos de personalidad o estructuras de la personalidad, pero hoy también podemos encontrar mujeres que tienen unos claros rasgos narcisistas, unos comportamientos con falta de empatía por los hombres, o incluso podemos hablar más allá de las relaciones heterosexuales, ¿cierto? Porque generalmente estas reflexiones yo sobre todo acompaño a personas heterosexuales, pero también puedo decirles que lo he observado en las pocas parejas homosexuales que he acompañado, que esto igual se presenta. Entonces, esta reflexión que yo les quiero compartir trasciende todo esas visiones binarias, esas visiones de género. No, vamos a hablar de personas independientemente de su sexo biológico y de su orientación sexual. Y vamos a hablar desde una visión sistémica, relacional, vincular. ¿Por qué es importante esto? Porque yo veo mucho material en las redes circulando, pero todos con visiones muy individualistas, ¿cierto? Sobre todo visiones, bueno, que acusan al narcisista de todo el daño que generan. Pero siento que falta también una visión de la problemática de las personas sobreempáticas, de las problemáticas que también hay que buscar resolver, porque hay unos asuntos muy complejos en las personas sobreempáticas de los que no estamos hablando. Entonces yo quiero proponerles esta reflexión. Miren, lo primero es que entonces ese círculo, ese circuito relacional que se va convirtiendo en un circuito muy tóxico para ambas partes, ¿sí? Requiere para una atención adecuada mirada sistémica, aunque estemos trabajando con una sola de las personas, de la pareja, ¿sí? Porque si yo entro en lealtad, generalmente se entra más fácil en lealtad con una persona empática, ¿sí? Sobre todo porque los terapeutas tendemos a tener mayores características empáticas, entonces es muy fácil que yo pierda el foco, que entre en lealtad con la persona empática y pierda de vista el sistema relacional en el que los dos entran y pues tome un partido que me impide abordar terapéuticamente, inclusive acompañar a la persona con exceso de empatía a que también resuelva su asunto, porque si yo estoy en la lealtad con ella no voy a ver dónde tiene la responsabilidad. Entonces, ¿qué me encuentro yo con las personas con rasgos narcisistas en su estructura de la personalidad? Primero, que tienen un apego evitativo, es algo así como quiero pero no quiero, quiero pero no puedo, entonces por eso entran esas dinámicas de ghosting, de que aparecen, desaparecen, van y vienen o van de relación en relación, porque tienen mucho miedo a pegarse, tienen mucho miedo a la vulnerabilidad, tienen mucho miedo a amar y a ser amadas, porque es que en el amor y en la entrega la vulnerabilidad se pone, son personas con una coraza egoica muy fuerte, y no vayan a olvidar esto, del tamaño de la coraza egoica de la persona narcisista, el tamaño de la herida, que es una herida que yo vengo observando, generalmente se hizo en la primera infancia, por la relación con el padre, con la madre, relaciones también de sus primeros amores, también esto va a ser importante, no todo viene de papá y mamá, ese encuentro con la escuela, ese encuentro con lo social, ese encuentro con el otro sexo, por ejemplo en el caso de las personas heterosexuales, va a ser clave a la hora de construir este tipo de estructuras o de rasgos. Hay una diferencia entre la estructura y el rasgo.
Yo podría decir que todos los seres humanos tenemos rasgos de la personalidad narcisistas, todos en alguna medida tenemos algún rasgo de este tipo. Otra cosa es cuando ese rasgo se va generando, se va consolidando y se va generalizando en todas las relaciones y entonces comienza a aparecer una estructura. Entonces estas son personas que van y vienen, que entran y salen de la relación, por eso aparecen, se derriten en amor, pero luego cuando se sienten que están en exposición de su vulnerabilidad, se retiran y ya no quieren entrar en la relación, y por eso es esa dinámica de ir y venir. Tienen dependencia de la energía emocional de la persona empática. La persona empática generalmente ha desarrollado altos niveles de capacidad del cuidado del otro, de reconocer la herida del otro. De hecho, por eso las personas empáticas yo siento que conectan también con la persona de estructura narcisista, porque vamos a entender algo. Cuando tú ves a alguien y te gusta, una cosa es lo que desde la conciencia estás viendo, pero el inconsciente por debajo también está eligiendo, y esas elecciones generalmente tienen que ver es con la herida de cada uno. Entonces, yo nunca he visto, o pocas veces he visto, que dos empáticos se atraigan realmente. Bueno, y los narcisistas no se atraen porque, o puede que se atraigan, pero no duran mucho tiempo porque el conflicto y la pelea de egos pues va a ser muy difícil, ¿sí? Pero generalmente las personas sobreempáticas se sienten muy atraídas, porque es que la persona con rasgos narcisistas son deslumbrantes, tienden a ser inteligentes, tienden a ser personas con altos niveles de atractivo, claro está, no en estándares precisamente de belleza. A veces hay personas con altos niveles de narcisismo que no están cumpliendo con los estereotipos de belleza, pero tienen otros atractivos, la palabra. Recuerden que estas personas entran a las relaciones generalmente desbordados de amor por el otro, porque esa es la forma en la que van a construir confianza y van a comenzar a tener el control de la relación. Entonces, el primer momento de la relación que la persona empática tiene con la persona narcisista es de sentirse amada, validada, que generalmente es lo que está esperando la persona empática, sentirse validada por el otro. Entonces, eso lo va a recibir en un primer momento, mientras se tiene, digamos, el control de la situación. La persona narcisista tiene miedo a que se le reconozca vulnerable, tiene también mucho miedo a la intimidad, porque en la intimidad el empático comienza a descubrirle su lado débil, su talón de Aquiles. Entonces tiene miedo a sentir que la otra persona tiene el control desde el mundo emocional. Hoy están entrando muchos en crisis, por eso están llegando a terapia. Antes no venían las personas narcisistas a terapia, porque ellos sienten que no lo necesitan, que todo está muy perfecto con ellos. Pero como ahora las personas con exceso de empatía que están siendo víctimas de estas relaciones están aprendiendo, porque van a terapia, mis amores, están aprendiendo a poner los límites, a decir no más, pues estas personas con estos altos niveles de narcisismo comienzan a quedarse sin energía para nutrirse. ¿Nutrir qué? Su ego, ese ego que es esa coraza que finalmente los protege y que tampoco les permite ser felices. Ellos tampoco están siendo felices. Miren, no olviden, y se los digo, son producto de una historia. Esas personas no aparecieron de la nada así, son producto de una historia. Y aquí una recomendación, porque muchas veces la persona sobreempática cree que va a lograr sanarlos, curarlos, sacarlos de ahí. No, mis amores, necesitan un acompañamiento profesional de una persona que no esté implicada. ¿Para qué? Para que desde esa distancia terapéutica pueda acompañarlo. Quien está implicado con el narcisista. Además, vamos a entender que estas dinámicas no solamente se dan en la línea de relación de pareja, también se da en las relaciones de familia. Hay madres narcisistas, padres narcisistas, hijos narcisistas. Todo, digamos, la dinámica relacional puede verse atravesada por el narcisismo y la sobreempatía. Hay madres sobreempáticas con hijos narcisistas, hay al revés, hijos sobreempáticos con madres narcisistas o padres narcisistas. Así que el narcisista generalmente no llega a terapia. Sin embargo, ahora, cuando se están encontrando el límite, el no juego más, comienzan a caérsele la máscara, comienza a caérsele el ego, comienza la gran caída del ego y puede ser estrepitosa. Muy bien, vamos entonces a ir a hablar un poquito
sobre esas dinámicas ya del otro lado, de las personas sobreempáticas, cuál también es la responsabilidad que tienen y porque también tenemos que ver esta dinámica relacional en conjunto para que ambos se hagan cargo de lo que les corresponde y realmente podamos salir de estas lógicas de relación tan tóxicas. Muy bien, entonces ahora vamos a ver la dinámica del otro polo de la relación, donde también hay responsabilidades, que ahí es donde yo siento que muchos de los contenidos que veo en redes pues están, digamos, muy enfocados en la dinámica de la persona narcisista, en acusarla, o sea, el desgraciado, generalmente el desgraciado, porque yo digo que hay una tendencia y hay un sesgo de género donde se cree solamente los hombres, mayoritariamente porque los hombres han desarrollado mayores, digamos, rasgos o comportamientos narcisistas, porque la cultura los educa para eso, para que se enfoquen en el logro y arrasen a quien esté a su alrededor, para que lo que más les importe es el desarrollo intelectual y no el desarrollo emocional, para que no se fijen en los detalles, sino en los grandes logros. Entonces ellos poco se dan cuenta de cómo sus comportamientos, su tono de voz, su forma de hablar afecta a los otros, para que estén muy ensimismados, yo qué necesito, qué me hace falta. Miren, les voy a decir, me he encontrado mucho. Cuando he tratado con hombres narcisistas y miro su relación con su madre, ahí hay unas grandes responsabilidades. Así que mujeres que están educando hombres, ¿sí? Y que ustedes también han sufrido las dinámicas de las relaciones con parejas narcisistas. ¿Cómo están educando a sus hijos? Los están educando para que sean empáticos con las mujeres. Los están educando para que sean empáticos con ustedes. Porque hay una gran responsabilidad, ¿sí? Esos hombres, como les digo, no vinieron de la nada. Pero hoy también nos encontramos a mujeres narcisistas, mujeres que claramente están en este desarrollo del logro, de lo profesional, y eso está mal. No, para nada. Que las mujeres podamos desarrollar y los hombres puedan desarrollar esa capacidad intelectual, esa capacidad hacia el logro, el enfoque, es importante. Pero si seguimos siendo analfabetas emocionales, pues el narcisismo se va a propagar en todos los seres humanos, ¿sí? En todos los seres humanos. Entonces, muy importante, el cuidado de la inteligencia emocional es fundamental aquí, tanto en hombres como en mujeres. Y del otro lado, porque en esta parte del video quiero hablar de las personas sobreempáticas, ojo, ¿la empatía es mala? No, la empatía es una cualidad humana necesaria para la humanización. Para poder humanizarnos necesitamos del otro, no nos humanizamos solo. La cría humana nace con muchas dificultades y falencias. Nosotros no nacemos completamente maduros, necesitamos de la empatía de otros que nos cuiden. Eso es importantísimo. Y por eso, digamos que la naturaleza también le otorga, nos otorga a nosotras las mujeres mayores capacidades empáticas a nivel neurocortical, a nivel corporal, a nivel hormonal. Nosotras tenemos pues la progesterona que nos permite, digamos, tener esa estrategia del cuidado de la vida, eso es importante. Los hombres necesitan desarrollarlo más desde la conciencia porque posiblemente biológicamente no tengan esa estrategia que llamamos progesterona. Ellos son más de testosterona, entonces por eso la dirección, el logro, ¿sí? Pero la empatía no está mal. Lo que necesitamos comenzar a observar son los excesos de sobreempatía, porque ahí es donde las personas comienzan a ser también parte del problema de este tipo de relaciones tan tóxicas que están haciéndole tanto daño, no solamente a la pareja, sino a los hijos. Es impresionante lo que yo me encuentro en consulta. Entonces, esas personas, vamos a ir un poco como por la misma ruta, ¿sí? La misma ruta de la primera parte del video con las personas con rasgos de personalidad narcisistas. Estas personas tienen más un modelo de relación desde el apego ansioso. Mucha ansiedad, miedo a ser abandonados, ¿sí? Y entonces estas personas van a ejercer control también, pero no como lo hace la persona con rasgos de personalidad narcisista. No. Ellas van a generar estrategias de manipulación desde la culpa. Ahí es donde está el control de la persona que está en el lugar de la víctima en este tipo de relaciones, que van a buscar que el otro se sienta culpable de cuánto está sufriendo, ¿sí?
Y aquí hay una dinámica que puede llegar a ser perversa, perversa para esa dinámica de relación de pareja donde yo no voy a salir de la pareja, yo no voy a poner el límite, pero yo te voy a hacer sentir culpable, ¿sí? Y ahí es donde yo digo, cuidado, porque ahí también hay unos altos niveles de responsabilidad. Estas personas no hacen ghosting, todo lo contrario, se convierten en acosadoras emocionales, son las que hacen 30 llamadas, son las que tú me tienes que responder ya, son las que dicen, mándame una fotografía de dónde estás, dame en tiempo real dónde estás, aunque claramente la persona narcisista también puede llegar ahí, ¿sí? También puede llegar cuando siente que puede llegar a perder a esa persona que le brinda cuidado, atención, que le agranda su ego, que le sirve, porque el narcisista puede llegar a ser muy utilitarista. Entonces esta persona pues también puede llegar a tener esos niveles de control y de manipulación. Sin embargo, esos niveles de control y manipulación no buscan tanto que el otro se sienta culpable del daño que se ha hecho, a no ser que ya esté en la caída del ego. Cuando un narcisista está en la caída del ego, las estrategias de manipulación se parecen mucho a las de la persona que es sobreempática. Muy bien, entonces ese acoso emocional por ansiedad, respóndeme ya, porque no me responde, ¿cierto? Es más característico de las personas sobreempáticas y por eso necesitamos ayudarles a que se hagan responsables también y aprendan a poner los límites. Su dependencia está más relacionada con la necesidad de no ser abandonadas. También muchas mujeres, sobre todo, en dependencia emocional y en dependencia económica. Y aquí por eso yo les digo a las mujeres, necesitan desarrollar su autonomía económica, porque una mujer que no desarrolla su autonomía económica es presa fácil de este tipo de relaciones. Entonces, esas dependencias económicas, emocionales, las mujeres y los hombres sobreempáticos, porque ya estábamos diciendo desde antes, también vamos a encontrar hombres sobreempáticos hoy cada vez más. ¿Y saben por qué? Porque muchos están en esa postura muy femenina, donde ese masculino no lo han ejercitado en poner límites. Muy importante, el equilibrio entre el femenino y el masculino es lo que nos va a potencializar a tener relaciones más sanas, ¿cierto? Una mujer hipermasculinizada va a caer fácilmente en el narcisismo, un hombre hipermasculinizado va a caer en el narcisismo, un hombre hiperfeminizado va a caer en la sobreempatía, igual que una mujer hiperfeminizada, ¿listo? Entonces esas dos energías que todos los hombres y las mujeres tenemos son fundamentales cuidarlas para mantener nuestro equilibrio. Entonces, aquí el tema, bueno, la dependencia económica, a ver qué más tengo, el miedo a ser abandonados, es que les tengo aquí las noticas para que no se me olvide lo que quería compartirles, el miedo a ser abandonados. Y claramente, pues esa es una herida, la herida de abandono, que también, al igual que el narcisista, tiene una historia familiar, una historia de infancia que ha hecho que genere esa coraza. Esta persona, en vez de generar una coraza, es demasiado permeable, demasiado permeable. Podríamos decir que su individualidad está completamente porosa, todo es muy manipulable, es una persona que no se valora, no se valida, está esperando precisamente, depende de la validación del otro. Entonces, si un narcisista le dice, eres bella, ya, eres bello, ya, ¿cierto? Siente que tomaron el cielo con las manos y es peligrosísimo, porque se exponen demasiado, se exponen a ser tratados luego en esa lógica de la persona narcisista que primero valora o sobrevalora, ¿sí? Y luego deprecia, luego devalúa al otro para poder volver a sentir que tiene el control. Entonces es importantísimo que las personas que están en esa lógica sobreempática comiencen a desarrollar el amor propio, ¿sí? Entonces los terapeutas necesitamos aprender a mirar esas lógicas y por eso llamar a la responsabilidad a la persona sobreempática para que aprenda a poner los límites. Porque uno de los grandes miedos es a poner el límite. Es que si le pongo el límite y le digo que no me trate así, me va a dejar. Entonces, en esa lógica de necesidad, miedo al abandono, pues el nivel de toxicidad que se va generando es muy alto. Y finalmente, ojo con esto, cuando los dos comienzan a tener
digamos, poco éxito en sus estrategias de manipulación y de control, ¿cierto? Uno controla desde la dominancia y el otro controla desde la manipulación, comienza la caída del ego, porque los dos tienen asuntos egoicos que necesitan revisar. Entonces, en el caso de la persona narcisista, la caída del ego puede ser estrepitosa, pero antes de eso va a entrar una lógica de venganza, ¿cierto? Una lógica de venganza, pero de la misma manera la persona sobreempática, cuando es como si se fueran al otro lado, ¿sí? Y entran antes en unas lógicas de venganza muy fuertes que buscan denigrar al otro, dañar al otro, dañar la imagen del otro, culpabilizar al otro. Y ahí es donde los terapeutas tenemos que tener mucha claridad frente a estas dinámicas relacionales, porque si tú entras en la alianza o en la lealtad inconsciente con cualquiera de los dos, fácilmente pierdes de perspectiva la responsabilidad que tiene tu consultante y no le vas a ayudar. No le vas a ayudar porque vas a entrar más en un ayudador que lo está viendo como un pobrecito, una pobrecita, y no le va a hacer un llamado a la responsabilidad, que es fundamental. Entonces, mis amores, este video para decirles a los terapeutas, a las personas que están generando tanto contenido en redes, que sí es importante hablar de esto. Hay que sacarlo del cajón, hay que sacarlo del baúl, hay que sacarlo en la intimidad de la casa, porque es que esto es de nosotros, los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Hay que comenzar a hablar de esto, pero no solamente de un lado de la relación, hay que comenzar a hablar de los dos lados para que nos demos cuenta dónde están las responsabilidades. Y ojo, en estos días me preguntaba una, precisamente consultante, ella está en la dinámica sobreempática, y me decía, entonces, ¿qué hago? Doc, dígame qué hago. Y yo, no, tú no vienes aquí para que yo te diga qué hacer, porque es el juego de la validación, valídame, dime qué. Y ahí hay un peligro. El peligro es que generalmente la persona sobreempática, como no ha construido criterio propio, si un terapeuta cae en su juego de decirle qué hacer, adivinen qué va a hacer. Le va a ir a decir al narcisista, la psicóloga, el terapeuta, la terapeuta me dijo que te dijera, que te dijera, que te dijera. Mis amores, es riesgoso acompañar a este tipo de personas. Yo, en mi experiencia, les puedo decir, he aprendido a poner el sano límite, a nombrarles esto, tú también tienes que cuidar la confidencialidad, ¿cierto? Pero cuando he acompañado a personas que están más con rasgos narcisistas y que realmente vienen, porque algunos vienen a, dime que no soy narcisista. No, cuando realmente vienen y dicen, yo vengo porque sé que algo está pasando en mí y comienzan ese proceso de reconocimiento, les voy a contar algo. Esas personas tienden a salir más rápido, o sea, como a buscar estrategias. Ellos quieren salir. Claro, puede que les cueste, porque también pueden ponerse la máscara de miren qué tan bueno soy ahora, y sigue siendo el narcisismo operando, miren qué tan bueno soy ahora sí yo me transformé, me cambié. Trabajar con las personas que están en estas lógicas no es sencillo, no es fácil. La persona sobreempática que cayó en el victimismo puede también ser peligrosa en el sentido de que va a buscar venganza, no quiere dejar la relación porque tiene ganancias secundarias, ¿cierto? Y uno podría decir, pero ¿qué ganancias secundarias tiene si la están maltratando, si lo están maltratando? No se imaginan el hecho de tener el poder emocional del otro y de poderlo manipular y hacerle sentir culpable. Entonces, en esa lógica, las personas sobreempáticas que pueden llegar a la victimización también pueden utilizar al terapeuta como su escudo, como su aliado. Recuerden que estas personas, cuando la relación fracasa y ya no pueden generar más manipulación desde la culpa, van a salir con mucha rabia y dolor a buscar aliados. Aliados en contra del desgraciado o desgraciada narcisista, ¿sí? Porque estas personas pues quieren ser siempre las buenas. Yo he sido la buena, la salvadora, la sobreempática, a mí es la que me han hecho daño, yo no tengo responsabilidad aquí. Y si un terapeuta ha incurrido en decirle, mira, tú tendrías que pensar en dejar esta pareja, y no le ha llevado a la reflexión para que esto venga desde la misma persona, muy posiblemente va a acusar al terapeuta de decir,
es que no quiere que yo mantenga mi hogar, mi matrimonio, el matrimonio por encima de lo que sea. Así que no es fácil acompañar estas dinámicas, pero es necesario. Hoy yo me encuentro también cada vez más con mujeres y hombres que están tomando la fuerza para decir sí no más, poner el límite que se necesita en estas dinámicas tan nefastas, vuelvo y lo digo, para la pareja, pero también para los hijos. Muy bien, llego hasta aquí. Espero que les haya servido esta reflexión, sobre todo porque la invitación es, si tú te observas y te estás dando cuenta que le estás haciendo daño a tu familia y a tus hijos y que tienes rasgos narcisistas, es necesario que te atiendas, porque seguramente tienes una herida muy profunda causada en tu infancia o en algún momento de tu vida. Atiéndete, atiéndete. Permítete entrar en vulnerabilidad en un espacio terapéutico donde es seguro. Claramente no es seguro mostrar mi vulnerabilidad frente a una persona que luego me va a manipular desde esa vulnerabilidad. Ese es el gran miedo del narcisista, entregar todo ese poder a quien luego le va a hacer daño. Entonces, los espacios terapéuticos son seguros, pueden venir a hablar de eso que está pasando. Y a las personas sobreempáticas, pues decirles que es importante aprender a poner límites y que eso yo sé que no les gusta para nada, no solo porque no se han ejercitado en la dinámica de poner límites, sino porque muchos quieren ganarse el Oscar a ser los más buenos y las más buenas. Y resulta que para poner el límite, a veces, mis amores, hay que aprender a pelar el diente, como les digo yo. Pelar el diente no es hacerle daño al otro, es poderle decir hasta aquí, no más, no entro en tu juego, contacto cero, sí. Muchas veces, la mayoría de las veces, la única forma de salir de estas lógicas relacionales, mis amores, es terminar la relación y tener contacto cero.